Y con nosotros, parece que Álvaro ya le hizo un nuevo jingle Claro, a está Catrina. loco, Pero con Álvaro. nosotros y Mujeres al Poder el día de hoy en Comercio Internacional con nuestra Catrina Naut, con un tema bastante interesante y justamente hablando del poder femenino, mujeres en exportación. Bienvenida, Catrina. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Siempre es un placer estar acá y compartir temas que son relevantes para la economía nacional y sobre todo relativos al empoderamiento femenino en la República Dominicana. Así que estoy muy agradecida de compartir este tema. Y como tú bien mencionas, Azul, voy a hablar sobre las recientes estadísticas de mujeres en exportación. Y esto es algo que ha realizado anualmente Pro Dominicana y tuvo recientemente su 5º encuentro nacional de mujeres. Y yo quiero empezar a hablar del perfil de las empresas lideradas por mujeres en el país y sobre todo cómo están esas estadísticas teniendo como punto focal mercados internacionales. Y sobre este particular, quiero dejar dicho que nosotros hemos tenido una evolución considerable en relación a la parte económica y el comercio internacional. Y si tomamos en cuenta los datos, desde el 2019 hasta el año 2024, octubre de 2024, se han registrado 4.225 empresas lideradas por mujeres exportadoras. Importante esa Y mención. de manera particular, viendo la data ya del 2023, tenemos que 578 empresas han exportado a mercados internacionales. Cuando lo vemos en sentido general, debemos de tomar en cuenta que un 78% corresponden a personas físicas y un 22% a personas jurídicas. Entonces vemos acá la composición de esas empresas lideradas por mujeres. Pero algo más importante aún es el monto de lo que se está exportando. Y aquí vemos que un 51% realizó exportaciones menores a $10,000, un 20% realizó exportaciones entre $10,000 a $50,000 y solamente un 1% exporta sobre los $10 millones. Es decir, que la mayoría de las empresas lideradas por mujeres son microempresas las que están exportando. Y cuando vemos ya la data en relación a cuáles son esos sectores de mayor relevancia, tenemos el sector servicios en primer lugar, en segundo lugar el sector industrial y en tercer lugar el sector agroindustrial. Otro punto importante es ver la composición de estas empresas lideradas por mujeres en términos de ventas totales. En el 2019 se obtuvo un total de 73 millones de pesos y si vemos específicamente cómo cerró el 2023, tenemos 111.518 millones de pesos. Karina, ¿se puede establecer geográficamente dónde están esas empresas? O sea, ¿cuáles son las mujeres realmente por región que están liderando esto? Sí, y justo también es parte de lo que iba a explicar porque es algo muy importante. Y cuando vemos la composición geográfica de dónde están ubicadas esas empresas lideradas por mujeres, tenemos que la provincia de Sánchez Ramírez abarca la mayor concentración de mujeres exportadoras. En segundo lugar, tenemos la Romana y luego le sigue el Distrito Nacional. De igual manera, tenemos otras provincias, como por ejemplo la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santiago y también la provincia de Duarte. Y sabemos los tipos de exportaciones que son. Precisamente. Sí, tenemos... Son productos, servicios, ¿qué? Principalmente cuando vemos la composición de exportación tenemos que servicios obtiene el primer renglón, pero ya en el término de bienes, ¿qué productos tangibles se están exportando? Tenemos artículos de joyería, tomates frescos, tabaco en rama, banano, cacao, cemento, también aceite de soya, semillas de maíz, entre otros. ¿No hay productos derivados del coco? No, entre los principales no tenemos eso. Le estamos dando un año a eso para que también se incluya en la lista, pero va para allá. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En cuanto a los principales destinos, que esto es un tema también importante, hacia dónde van esos productos de empresas lideradas por mujeres, tenemos Suiza,
Países Bajos, Estados Unidos, por supuesto, siendo nuestro principal socio comercial, Haití, Cuba, Países Bajos, Bélgica, entre otros. Algo importante es también ver quién es ese recurso humano el que está empleado en estas empresas. Y cuando vemos el rango de las edades, tenemos que el rango entre 18 y 55 años representa el 91.7%. O sea, bien diverso el rango. Sí. Exacto, es bien diverso. Siendo el Muchas principal generaciones de juntas. 18 a 55, claro está. Pero tenemos que ese rango es el que mayor representatividad tiene en las empresas. También algo importante de decir es el rango de los salarios en estas empresas, que ronda entre los 50,000 pesos, que es sumamente aceptable por igual. Otro elemento que quisiera abordar acá es el régimen de estas exportaciones. Si bien vemos lo que es la composición general de las exportaciones de la República Dominicana, siempre vamos a ver el renglón o el régimen, mejor dicho, de zonas francas, el más preponderante. Acá vemos que las mujeres del régimen nacional son las exportadoras y no así del régimen de zonas francas. Y esto también va mucho de la mano porque las que están exportando son microempresarias, no son grandes contribuyentes, grandes empresas de la República Dominicana. Y esto nos llama un poco a reflexión de cómo dirigir esas políticas públicas del Estado. ¿Para qué? Para obtener mayor acceso a crédito, mayor financiamiento, mayor uso de las tecnologías, también ese empoderamiento económico que pueda tener la mujer con políticas públicas que sean con un enfoque de género. Y esto lo vemos mucho en el plano internacional, cómo hay diferentes iniciativas que son para impulsar lo que es la independencia económica de las mujeres en las sociedades. Porque en República Dominicana, si bien tenemos igualdad, lo cual está establecido en la ley, cuando vemos con lupa cómo es la composición de las empresas en República Dominicana, esas grandes, lideradas por hombres, los principales gremios empresariales liderados por hombres, entonces, donde vemos la representación femenina en esos espacios de gran interés. Entonces creo que es una tarea pendiente que nosotros mismos tenemos que seguir impulsando y atacando para que las mujeres podamos tener mayor inclusión en esas políticas económicas y de exportación. Realmente casi ninguna de los renglones, vamos a decir, donde por ley tenemos una cuota, se cumple. Bueno, a nivel político sí, pero eso es una gran exigencia. Pero ahí tienen la lupa. A nivel político, pero es hasta donde da la ley. Exacto, exacto. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se ha hablado también de las posiciones de liderazgo, ya en sentido general en la sociedad, que pueden asumir las mujeres. Tenemos países que han sido modelos en lo que es la paridad de género en la administración pública, como por ejemplo en España, Costa Rica y demás. Aquí, si bien tenemos un alto porcentaje, no podemos decir que tenemos 50-50 claro. Todavía, pero es algo que se debe de continuar empujando. Falta ese camino. Exactamente. O sea, yo creo que en el único espacio donde la mujer sobrepasa lo masculino es precisamente en la educación. Pero sin embargo, a pesar de estar mejor preparada, mejor formada, el acceso al trabajo es menor Pero no hay masculino. Discriminación per se. O sea, ya es un factor de la mujer, de que la mujer muchas veces, si es soltera, tiene que estar en la casa, tiene que trabajar, pero si está casada también lo que son esas labores de la casa, que muchas veces, y eso se ha evidenciado en muchos estudios, se le hace difícil poder equilibrar lo que es la vida profesional y la vida profesional, lo cual no ocurre en el género masculino. Y yo creo que eso es algo que también se puede ir mirando, de cómo, por ejemplo, no por el hecho de ser mujer, sino por la carga laboral,
que pueda tener una persona en sentido particular, eso se puede equilibrar mejor en la vida diaria. Y algo que se ve en los tiempos justamente actuales, que es por eso creo y veo mucho a mi alrededor con muchas mujeres, que ahora el centro o el foco de los goals y objetivos que tienen ahora es justamente ese. No, primero mi lado profesional, voy a llegar a cierta meta profesional y vamos viendo a nivel personal de, no, yo no soy de necesariamente la casa, tú me conociste moviéndome, será, o sea, como que la dinámica de prioridades ha variado. Sí, totalmente de acuerdo. Tú sabes que tenía esta semana una conversación súper interesante donde estábamos hablando de diversos temas que tienen que ver con empoderamiento femenino y me dice alguien, ¿y este país está preparado para tener una mujer presidenta? Y yo decía, ¿por qué no? Entonces, lo mismo sucede en esas asociaciones empresariales importantes y en esos espacios de liderazgo en cuanto a la administración de una empresa per se. ¿Por qué hay que dudar de la capacidad? Simplemente por el género. No, y que al final creo que en toda área o ámbito no hay, o sea, nadie puede estar preparado para lo que sea que llegue. Sí puede tener cierta mentalidad y trabajo previo, pero creo que al final, pues sí, pruébelo, pase. Y que ya que hoy en suceda. día, tanto local como internacionalmente, las principales cabezas de las empresas, grandes corporaciones, son mujeres. Son damas. Sí. Y si no, ve a la Colegia Bonetti. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y algo que hay que tomar en consideración es que no es por el hecho de ser mujer, o sea, es... Porque tienen la capacidad y se lo han ganado y lo han demostrado. Exactamente, es por día tras día. competencias, por la profesionalidad y por el aporte que pueda brindar, lo cual puede tenerlo también el género masculino. Claro. Eso no hay ningún problema, pero el tema No ha habido aquí no dudas. es porque sea mujer, sino por las competencias que pueda tener para ocupar esa posición. Catrina, tú... Una preguntita, ya que usted ha estudiado mucho eso, y lo hago, realmente desde la ignorancia, no porque tenga ningún prejuicio, y es real. En este tipo de asuntos, ¿las cuotas en realidad benefician a la mujer? Mira, en materia empresarial no existen cuotas. Las cuotas, yo más bien las he visto, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en el tema político, partidario, eleccionario específicamente, a nivel interno de los partidos y también en cuotas en posiciones legislativas. No así para ocupar una función en la administración pública. Yo entiendo que no debería de haber cuotas. O sea, que yo soy de la que entiende que se debería de hacer 50-50, no con una cuota en específico para la mujer. Porque hay que poner una condicionante. Exacto. Eso yo no lo entiendo. Cuando hay igualdad de hombres como de mujeres que tienen capacidades y que pueden aportar de igual manera al país. Entonces, yo creo que eso es un tema que viene históricamente de lo que ha sido Latinoamérica, que ha sido una cultura machista. Si vemos, por ejemplo, países asiáticos, tú lo ves que prevalecen son los hombres en la mayoría de los escenarios. Y yo creo que nosotros tenemos que ir evolucionando en ese sentido. Y yo creo que lo hemos ido haciendo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en oficina, en mi departamento éramos el mercadeo, éramos como quizás 6 personas. Mi jefe era mujer, mi compañera era mujer, o sea, el único hombre era yo. Yo era el único hombre. Y si te soy sincero, en esa etapa, a mí me gustó trabajar más con mujeres que con hombres. Los hombres son vagos. Ahora, Catrina, en base a la conversación original, Mujeres en Exportación, Sí. ¿cuál es tu recomendación para todas esas emprendedoras, todas esas empresarias que Esas están, microempresas, exacto. esas pequeñas, esas pequeñas y medianas empresas que ya están en una etapa que quieren dar el salto, quieren ese next step, quieren pasar ya con su producto, un servicio, a exportar y entrar a otros mercados, se sienten preparadas? ¿Cuál es, tú dices, que es la recomendación para poder lograrlo? Mira, mi primera recomendación es no desmayar esfuerzos. Aunque el camino se haga difícil y se haga largo, siempre hay que seguir intentándolo. Dicho esto, entiendo que una oportunidad que tienen estas mujeres es ver todas estas iniciativas que se tienen a través de ProDominicana, que ha ayudado y ha impulsado lo que es la exportación de mujeres dominicanas en mercados internacionales, con formaciones de lo más básico, de empaque, de comercio internacional, de cómo usted negociar un contrato, bajo qué modalidad, que son elementos que son
fundamentales a la hora de usted exportar. De igual manera, identificar dónde tiene una potencialidad su producto. Entonces, este tipo de asesoría se brinda totalmente gratuita en Pro Dominicana y creo que es un espacio que muchas desconocen y que es muy valioso y que pueden aprovechar para participación en ferias internacionales y poderse destacar en mercados internacionales. Katrina Naut, Comercio Internacional. Katrina, ¿cómo podemos continuar esta conversación contigo? Pueden continuar la conversación en Katrina Naut S en Instagram y también en X. Y usted no se mueva de ahí, que Juan Ramón viene con su próximo emprendimiento después de la pausa.